De regreso, decíamos hoy martes 6 de mayo, por cierto, cumpleaños de mi padre, Justo Couto, le mando un enorme abrazo, mucho cariño, y estamos retomando este tema que tanta expectativa genera ahora con la sede vacante en el Vaticano, y que si el humo negro o blanco, y esta antigua tradición que se remonta, pues creo que hasta desde el siglo XV, si no es que antes, cuando se generaba gran expectativa en las elecciones papales y a veces los cónclaves se tardaban un poco más de lo normal o de lo esperado, y entonces se llegó a esta forma de enseñarle al pueblo, al mundo, ¿no? Si ya había un papa electo o no, a través de este humo, que luego pues estaban ahí batallando para encontrar qué quemar, que saliera blanco o bien negro, porque luego salía gris, porque usaban paja. Hoy tenemos una tecnología impresionante, una estufita especial para quemar el cartucho químico necesario. Hay bomberos ahí a mano por si la cosa se complica. Todas las papeles se queman, en fin. Hay mucha tecnología alrededor de algo que es tradicional. Nunca vamos a ver una conferencia de prensa donde se nos informe quién es el nuevo papa. Y bueno, para hablar de este tema y de mucho más, porque él sí es el experto en todos estos temas doctrinales, tenemos hoy en el programa al párroco Juan Gómez Esqueda, que es vocero de la diócesis de La Paz y además párroco de la misión de San José. Padre, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Justo, y a Jesús que acompaña. Un saludo a Armando a la distancia. Sí, pues mira, gracias. Creo que es importante partir de la definición de cónclave, ¿no? Ya lo decías tú, hubo un momento en que se tardaba más de 2 años en elegir a un papa. Había la influencia o más que nada amenazas de emperadores, de reyes. Entonces llegaban y le decían, no, pues voten por este, no voten por este otro. Porque el papel del Papa también servía para calificar o dar autenticidad a la elección de un soberano, ¿no? Llegó el momento en que dijeron, bueno, tenemos que hacerlo bajo llave. Y la palabra cónclave o conclave pues viene de cum clavis, de latín, o sea, bajo llave, encerrados, ¿no? En donde pues, las palabras del extra omnes, o sea, todos afuera, hace que solamente lo que sucede ahí, pues solamente ella lo sepa. Es verdad que pasa el tiempo y algunos cardenales pues relatan, sin contar todos los secretos, más o menos la dinámica que se manejó o algo. Un dato interesante, por ejemplo, cuando se eligió a Benito XVI, pues se sabe que ya en ese momento Jorge Bergoglio tuvo muchos votos y hubo un momento en que él dijo, no me voten más. Así. Y fue por eso tan rápido que todos se inclinaron por Benedicto, que además pues era una figura súper reconocida dentro de la iglesia como gran teólogo, ¿no? Interesante, padre. Y ahora ya entrando en el tema pues más político, si usted quiere, más mediático, de los papábiles, ¿qué es que se escucha, qué se habla por allí? Pues, es interesante ver cómo, pues en todos lados se manejan intereses, ¿no? Incluso hasta por el lado de las apuestas, de los casinos y todo. Y, por ejemplo, si el cardenal Parolín, que va al frente con mucho, no va de acuerdo a los intereses de las casas de apuesta, dice, pues vamos a crear fake news. Y lo enfermaron, ¿verdad? Cuando vean, no está enfermo, ¿no? Y luego lo del cardenal Tagle, que es el segundo más o menos en votación, pues también empezaron a sacarle un montón de cosas, ¿no? Que le gusta el show, que le gusta bailar, lo vemos cantando con micrófono o algo de los Beatles, lo cual es cierto, ¿no? Pero, pues,
para crear una figura, así diciendo, es que el mundo no necesita un payaso, pues necesita un pastor. Entonces, esas dos figuras, tanto la de ellos como la de Zuppi, el cardenal que es presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, son las que van pues, liderando, ¿no? Mm, Muchos tienen miedo de que quede Parolín porque es un diplomático. Durante prácticamente todo el pontificado de Francisco, él anduvo en embajadas, en nunciaturas por todo lado, fue mediador. Entonces dicen, el mundo lo que necesita ahorita, un mundo convulsionado, y como decía el Papa Francisco, estamos en una tercera guerra mundial en pedacitos. Entonces hace falta alguien así. Pero pues, no es un pastor. Él 2 años estuvo en una parroquia y fuera de eso siempre en la diplomacia. A diferencia de Tagle, a diferencia del cardenal Zuppi, esa también la fuerza de los italianos que ya quieren tener de nuevo un italiano, ¿no? Ya tantos años, todo el pontificado de Juan Pablo II, el de Benedicto y ahora son más de 40 años sin un cardenal italiano, ¿no? Entonces, sí está medio enredado, así como para pensar seriamente en una sorpresa. Sí, enredado, padre, pero al mismo tiempo nos habla de la época en la que hay que saber conciliar los intereses políticos con los, vamos a decirlo así, religiosos Así o es. doctrinales del catolicismo, y ya no nada más del catolicismo, porque pues es el jefe de la Iglesia Católica, pero con una influencia en las demás religiones importantísima, ¿no? Un sexto de la población del mundo es católica, pero Sí. de una concentración muy dispersa, a diferencia de otras que es demasiado concentrada. Entonces, creo que la importancia que tiene, independientemente de lo que representa como el jefe supremo de la Iglesia Católica, es también la diplomacia que tiene, el valor diplomático que tiene, que es donde la gente se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues creo que tiene que ver mucho. Creo que tiene que encontrar y conciliar los intereses de muchos países, de mucha gente, de muchos intereses muy encontrados, en donde precisamente también está la guerra, y me refiero a la guerra, no a la guerra económica, claro, o a la guerra social, me refiero a la guerra de balazos y de consecuencias muy serias, ¿no? Lo que comentábamos ahorita en el corte, pues no olvidemos que Pontífice es artífice de puentes, ¿no? El hacedor. Así es. Y pareciera estar pues muy necesitado de un hacedor de puentes, ¿no? Y que nos recordaba el padre Juan, lo que es notable, lo que acaba de ocurrir en el Vaticano con esta reunión entre Zelensky y Trump, que el Papa Bergoglio estaba en un ataúd, ¿no? Ya ni siquiera necesitaba estar vivo para lograr tender estos puentes que tan relevantes son. Tenemos un mundo efectivamente convulso, por decirlo menos. Como el padre comentaba, ¿no? Lo que está sucediendo entre India y Pakistán, que además los dos tienen armas nucleares. Así es. Pues padre, un comentario final que nos quiera dejar. Sí, bueno, obviamente nosotros como creyentes lo vemos desde el punto de vista religioso, o sea, pidiendo, pues, no tanto, digamos, un estilo de un pontífice, sino el estilo de Jesús en quien es su vicario aquí en la tierra. Por ese lado creo que Francisco trató de llevar el estilo de Jesús, de acercarse a quienes, pues a los descartados, a aquellos que poco ve el mundo, a los invisibles, ¿no? Y alguien que también, pues como le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Que nos confirme en la fe, ¿sí? O sea, todo eso es muy valioso, pero pues ya lo que dice Jesús, o sea, sí es una combinación entre una figura que es importante, es fundamental para nosotros como creyentes, pero también para el mundo. Se necesita alguien que unifique. Cada país tiene un símbolo que lo distingue, ¿no? Estados Unidos, no sé, el Estatua de la Libertad, Francia con su Torre Eiffel, nosotros, la Virgen de Guadalupe, sí, pero el mundo como tal necesita una figura que, pues al mismo tiempo,
de que cuida de los suyos, se preocupe por todos. El nombre de católico eso significa universal, de ahí viene, del griego, universalidad, ¿no? Entonces, desde ahí creo que lo que pedimos a Dios, que ilumine el Espíritu Santo, porque son los cardenales los que lo eligen, no el Espíritu Santo, ¿no? Pero que los ilumine para que sepan elegir al Papa de ahorita y de los próximos años. Excelente, padre, pues muchísimas gracias por ese comentario. Efectivamente, me hizo recordar a Heisenberg, que este científico que decía que en el primer trago de ciencias naturales se iba a volver ateo, pero que en el fondo del vaso estaba Dios esperándonos. Así es. Interesante. Sí, efectivamente creo que eso hace falta, esa reflexión. Y bueno, los dejamos con esta reflexión. Vamos muy brevemente a un corte comercial.